Las arenas del vasto imperio persa se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Desde las puertas de Susa, la capital majestuosa, se alzaban palacios de mármol, columnas inmensas adornadas con oro, y jardines tan extensos que parecían no tener fin. Allí reinaba Asuero, soberano de 127 provincias, desde la India hasta Etiopía. Su palabra era ley, y su riqueza deslumbraba a reyes y príncipes. El relato comienza en los días de su grandeza, cuando el rey ofreció un banquete que duró 180 días, mostrando con orgullo la gloria de su reino y la magnificencia de su poder. Nobles, príncipes y capitanes llenaban las salas, maravillados ante los tapices púrpuras, los vasos de oro relucientes y las fuentes de vino que no cesaban de fluir. Era un espectáculo sin igual, luces que se reflejaban en los muros de alabastro, música que resonaba en cada rincón, y el rugir de las multitudes brindando al monarca que gobernaba sobre las naciones. Mientras tanto, en otra estancia del palacio, la reina Vashti celebraba su propio banquete para las mujeres. Era hermosa, altiva y respetada. Pero en medio de la embriaguez del rey, surgió una orden inesperada. Asuero, exaltado por el vino y por el clamor de los suyos, mandó llamar a la reina para mostrarla ante todos, ataviada con la corona real, a fin de que contemplaran su hermosura. Era un mandato cargado de vanidad y arrogancia. El salón enmudeció cuando llegó la respuesta. Vashti se negó. La reina no se presentó. Un murmullo recorrió las columnas y los rostros de los príncipes palidecieron. Nadie en el imperio desobedecía al rey, mucho menos en presencia de tantos testigos. La ofensa encendió el corazón de Asuero en ira, y sus consejeros, temerosos de que la desobediencia se propagara entre las mujeres del reino, aconsejaron destituirla. Así, Vashti fue despojada de su título y expulsada de la presencia real. Pero el trono no quedó vacío por mucho tiempo. Una nueva orden recorrió las provincias. Jóvenes doncellas hermosas debían ser llevadas al palacio, para que entre ellas el rey eligiera a la futura reina. Y así comenzó el destino de una mujer cuyo nombre brillaría entre las generaciones: Esther. En una casa modesta de Susa vivía un hombre llamado Mardoqueo, judío, de la tribu de Benjamín, que había sido llevado cautivo desde Jerusalén. Era un hombre justo, sabio y fiel a su Dios. Había criado a su prima huérfana como hija propia. Su nombre era Adasa, pero todos la llamaban Esther. De rostro resplandeciente, mirada noble y corazón humilde, la joven no imaginaba que el plan eterno de Dios la estaba preparando para un momento decisivo. Cuando los oficiales llegaron a Susa, Esther fue llevada junto con muchas doncellas al palacio. Allí, bajo la custodia de Hegai, guardián de las mujeres, se inició un proceso de preparación. Aceites, perfumes y vestidos finos adornaban a las jóvenes. Sin embargo, Esther se distinguía no solo por su hermosura, sino por la gracia que Dios derramaba sobre ella. Su sencillez conquistó el favor de todos, y especialmente del guardián, que le dio lo mejor del lugar, 7 doncellas y el aposento más cercano. Mardoqueo, inquieto, caminaba cada día frente al patio del harén para saber de su hija adoptiva. Aunque ella estaba ahora entre columnas de marfil y perfumes orientales, su corazón seguía latiendo con la fe de su pueblo. Siguiendo el consejo de Mardoqueo, Esther no reveló su identidad judía. Era un secreto guardado en silencio, bajo la sombra de los designios divinos. Los días de preparación pasaron, y una a una las doncellas eran presentadas al rey. Cada una llevaba consigo todo lo que deseaba para impresionar al monarca. Pero cuando llegó el turno de Esther, ella no pidió nada, excepto lo que Hegai le aconsejó. Y en su humildad brilló una luz que no podía apagarse. Cuando el rey la vio, su corazón fue cautivado. Ninguna otra doncella encontró más gracia ante sus ojos. Esther fue coronada reina en lugar de Vashti, y un gran banquete fue celebrado en su honor. Desde las almenas hasta los jardines, la ciudad de Susa vibró de júbilo, sin saber que Dios estaba tejiendo en silencio un plan de salvación. Pero en la penumbra de los corredores reales, las intrigas no descansaban. Mardoqueo, sentado a la puerta del palacio, escuchó un día a 2 eunucos conspirar contra el rey. Con valor avisó a Esther, y ella lo comunicó al monarca en nombre de su tutor. El complot fue descubierto, y los conspiradores colgados. El hecho quedó escrito en el libro de las crónicas reales,
como un detalle que más tarde cobraría un peso inmenso en la balanza de la historia. La calma parecía haber vuelto, pero las páginas del destino apenas se abrían. En la corte del rey, un hombre ambicioso y despiadado estaba a punto de levantarse, un enemigo del pueblo de Dios, cuya furia desataría sombras de muerte sobre los judíos de todo el imperio. Y en medio de esa tormenta por venir, una joven reina tendría que decidir si callar o alzar la voz, si morir o convertirse en el instrumento escogido para la salvación. El silencio del palacio escondía ya el eco de la batalla que se aproximaba. El amanecer en Susa pintaba el cielo de tonos dorados, mientras la ciudad despertaba con el bullicio de mercaderes y cortesanos. Pero en los pasillos del palacio, la atmósfera se tornaba cada vez más tensa. Un hombre llamado Amán, hijo de Amedata, descendiente de los amalecitas, había ascendido hasta convertirse en el más alto de los príncipes bajo el rey Asuero. Orgulloso, astuto y de corazón endurecido, su presencia imponía temor. El rey le concedió honra y autoridad, ordenando que todos los siervos del palacio se inclinaran ante él. Cada vez que Amán caminaba por las puertas de la corte, hombres y mujeres se postraban, obedeciendo la orden real. Sus vestiduras eran ricas, y su mirada, cargada de soberbia. Pero entre la multitud había un hombre que permanecía erguido, sin doblar rodilla, Mardoqueo, el judío. Día tras día, los siervos de la puerta le preguntaban por qué desobedecía el mandato del rey. Y él respondía con firmeza: «Soy judío». No lo hacía por orgullo, sino por fidelidad al Dios que había enseñado a su pueblo a no inclinarse ante hombre alguno como si fuera señor. La noticia llegó pronto a los oídos de Amán. Cuando vio con sus propios ojos que Mardoqueo no se inclinaba, se encendió en él un odio feroz. Pero su ambición no se limitó a castigar a un solo hombre. Desde aquel instante, su corazón tramó exterminar a todo el pueblo judío que vivía en las provincias del imperio. En su interior resonaban los antiguos rencores de los amalecitas contra Israel. Amán aguardó el momento propicio y, como serpiente en las sombras, tejió su plan. Echó suertes, llamadas Pur, para determinar el día exacto en que la destrucción habría de ejecutarse. Y la suerte cayó en el mes 12º, el mes de Adar. Con el resultado en sus manos, Amán se presentó ante el rey. Su voz fue suave, pero sus palabras venenosas. «Hay un pueblo esparcido y disperso entre los pueblos de todas tus provincias», dijo inclinándose. «Sus leyes son diferentes de las de todos los pueblos, y no guardan las leyes del rey. No conviene al rey dejarlos en paz. Si pléis al rey, decrétese que sean destruidos. Y yo pesaré 10.000 talentos de plata para los tesoros del rey». El silencio de la sala fue interrumpido por el asentimiento de Asuero. Con fría indiferencia, el rey entregó su anillo a Amán y le dijo: «La plata sea para ti, y el pueblo también, para que hagas de él lo que bien te parezca». Entonces fueron llamados los escribas reales, y en el mes primero, día 13, se escribieron los edictos según todo lo que Amán mandó. Fueron sellados con el anillo del rey y enviados a todas las provincias del imperio por medio de correos montados en veloces caballos. El decreto era claro: destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día, el 13 del mes de Adar. Sus bienes serían entregados como botín a los enemigos. Cuando la noticia se proclamó en la ciudad de Susa, la conmoción fue indescriptible. Los ciudadanos se confundían, el miedo recorría las calles, y los judíos comenzaron a llorar y clamar con ayuno y lamento. El rey y Amán, mientras tanto, se sentaron a beber, como si nada ocurriera. Mardoqueo, al oír lo decretado, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza, y clamó en medio de la ciudad con gran y amargo lloro. Se detuvo a las puertas del palacio, pues nadie podía entrar vestido de luto. Pero su clamor resonaba como un trueno en el silencio de los jardines reales. En cada provincia donde llegaba el decreto, los judíos ayunaban, lloraban y se lamentaban, y muchos se tendían en cilicio sobre la tierra. El dolor de un pueblo entero se alzaba hacia el cielo, como un río de súplicas que pedía justicia al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esther, en su palacio, aún ignoraba la magnitud de lo que ocurría. Pero Dios, que ya la había puesto en ese lugar con un propósito eterno, pronto haría que su corazón se enfrentara a la decisión más trascendental de su vida.
El destino de una nación pendía de un hilo, y los muros del palacio comenzaban a temblar ante la inminencia de la tragedia. Las sombras de la angustia se extendían sobre Susa como un velo oscuro. Las calles estaban impregnadas de llanto y confusión. Mardoqueo, cubierto de cilicio y ceniza, permanecía a la vista de todos, con el rostro marcado por la desesperación. Sus clamores no eran solo de dolor, sino de intercesión. Pedía al Dios de Israel que recordara a su pueblo. La noticia llegó hasta el palacio de las mujeres. Las doncellas de la reina Esther le informaron que su tutor estaba en la puerta, vestido de luto. Preocupada, Esther envió ropas para que Mardoqueo se las pusiera y dejara el cilicio, pero él no las aceptó. Entonces, envió a Atac, uno de los eunucos del rey que servía a su lado, para saber qué ocurría. Mardoqueo le explicó con detalle el decreto de exterminio y le mostró copia del edicto escrito. Con firmeza, pidió a Atac que informara a Esther y le rogó que suplicara al rey por la vida de su pueblo. Era la primera vez que la joven reina oía con claridad la magnitud del peligro. Al recibir el mensaje, el corazón de Esther se agitó. Respondió enviando a Atac nuevamente. Todos los siervos del rey y el pueblo de sus provincias saben que cualquier hombre o mujer que entre en el atrio interior sin ser llamado, una sola ley hay para él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, y vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en 30 días. Su respuesta mostraba temor. El peso de la corona no borraba la fragilidad de una mujer que, en aquel momento, debía elegir entre la seguridad de su silencio o el riesgo de la muerte. Pero Mardoqueo, al escucharla, envió palabras que atravesaron como espada el corazón de Esther. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esas palabras cayeron como fuego en el alma de Esther. Su destino, antes oculto, se revelaba con claridad. No estaba en el palacio por azar. No llevaba corona por casualidad. Dios la había puesto allí con un propósito eterno. El silencio llenó la estancia mientras Esther meditaba. Las lámparas titilaban en la penumbra, y en su rostro se dibujó una expresión nueva: decisión. Sus labios pronunciaron la respuesta que cambiaría el curso de la historia. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. También yo con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Mardoqueo escuchó el mensaje y se retiró con renovada esperanza. La orden se difundió entre los judíos: ayuno, oración y clamor. Durante 3 días, hombres, mujeres y niños elevaron su voz a Dios. Sus cuerpos debilitados reflejaban la fuerza de su fe. Las calles enmudecieron bajo un manto de solemnidad, mientras el pueblo esperaba el milagro. En los aposentos de la reina, Esther también ayunaba con sus doncellas. Sus ojos expresaban temor, pero también una luz nueva, la certeza de que Dios la sostenía. Cada hora que pasaba acercaba el momento decisivo. La vida del pueblo dependía de su valentía, y la voz de Mardoqueo resonaba en su memoria: y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. El tercer día amaneció. Esther, débil en cuerpo pero firme en espíritu, se vistió con su traje real. El lino resplandecía bajo la luz de las antorchas, y sobre su cabeza reposaba la corona. Caminó lentamente hacia el atrio interior del palacio, donde el rey se hallaba sentado en su trono real, frente a la puerta. Cada paso era un desafío contra la muerte. El silencio de los corredores se rompía solo con el eco de sus sandalias. Los guardias miraban expectantes, sabiendo que la ley era clara: quien entrara sin ser llamado debía morir. El corazón de Esther latía con fuerza. Cuando cruzó el umbral del atrio, el aire pareció detenerse. Todos los ojos se posaron en ella. El rey, vestido con su manto real, la observó con severidad. Un instante eterno separaba la vida de la muerte. Entonces, sus ojos se suavizaron. El rey extendió hacia ella el cetro de oro que sostenía en su mano. El destino había dado un giro. La reina vivía.
El aire del atrio interior aún temblaba por la tensión que acababa de romperse. Esther, con su traje real, avanzó despacio hacia el trono mientras inclinaba su cabeza en señal de respeto. El cetro de oro brillaba extendido ante ella, símbolo de vida y de oportunidad. Con un gesto solemne, el rey le permitió acercarse y tocarlo. La voz de Asuero resonó en la sala. «¿Qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te será dada». Esther levantó los ojos. Había ayunado, había llorado, y ahora debía hablar con sabiduría. Pero entendía que el momento aún no era el definitivo. Con prudencia, respondió: «Si pléis al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey». El rostro de Asuero se iluminó, complacido por la invitación. Ordenó de inmediato que Amán fuese llamado. El orgullo de la Malecita se inflamó al recibir la noticia. No solo sería invitado al banquete real, sino que él, entre todos, compartiría la mesa con el rey y la reina. Ese mismo día, en los jardines del palacio, Esther recibió a los dos hombres. La mesa estaba adornada con manjares exquisitos y copas de oro. La música de los salterios acompañaba el ambiente solemne. El rey, mirando a Esther, volvió a preguntar con insistencia: «¿Cuál es tu petición? Te será concedida. ¿Cuál es tu demanda?» «Hasta la mitad del reino». Esther, con voz suave, replicó: «Mi petición y mi demanda es esta: si he hallado gracia a los ojos del rey, y si pléis al rey otorgar mi petición, venga el rey con Amán mañana al banquete que les prepararé, y entonces haré conforme a la palabra del rey». El misterio quedó en el aire. Ni Asuero ni Amán comprendieron por qué la reina posponía su petición, pero aceptaron complacidos. Cuando la comida terminó, Amán salió del palacio con el corazón inflamado de soberbia. La gloria de haber estado con el rey y la reina lo llenaba de orgullo. Pero en cuanto sus ojos se toparon con Mardoqueo sentado en la puerta del palacio, erguido y sin inclinarse, toda su alegría se transformó en ira. El odio ardía en sus entrañas. Al llegar a su casa, reunió a su esposa Ceres y a sus amigos. Con voz jactanciosa, les relató la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos y el honor con que el rey lo había engrandecido. Se regodeó en que había sido invitado a un banquete exclusivo con la reina, junto al rey. Pero sus palabras concluyeron con amargura. «Nada de esto me satisface mientras vea al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey». Su esposa y sus amigos le aconsejaron entonces: «Haga una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen en ella a Mardoqueo, y entra alegre con el rey al banquete». La idea agradó a Amán. Mandó construir la horca de inmediato, un madero alto y siniestro que se erguía como símbolo de la venganza que ardía en su corazón. Pero mientras la horca se levantaba en la oscuridad de la noche, en las cámaras del palacio otra trama divina estaba en marcha. El rey no podía dormir. Su espíritu estaba inquieto, y mandó traer el libro de las crónicas para que se lo leyeran. Entre los registros, encontraron escrito el relato de cómo Mardoqueo había descubierto la conspiración de los eunucos que querían matar al rey. Asuero interrumpió la lectura con sorpresa. ¿Qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? «Nada se ha hecho con él», respondieron los servidores. El rey guardó silencio, con el ceño fruncido. En la penumbra de la madrugada, el destino comenzaba a inclinarse en otra dirección, tejida por la mano invisible del Altísimo. A la mañana siguiente, cuando Amán entró en el palacio con el corazón dispuesto a pedir la muerte de Mardoqueo, no sabía que Dios ya había dispuesto lo contrario. La balanza de la justicia estaba a punto de volcarse, y aquel que quería destruir se vería humillado delante de todos. La aurora iluminaba los patios de Susa cuando Amán se presentó ante el rey, seguro de que aquel día lograría el anhelo de su odio: ver a Mardoqueo colgado en la horca que había preparado. Con sonrisa calculada, aguardaba el momento de hablar. Pero antes de que pudiera abrir la boca, la voz del rey lo detuvo. ¿Qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Amán, inflado de orgullo, pensó en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y con altivez respondió: para ese hombre, tráiganse vestiduras reales que el rey haya vestido, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que se pone en su cabeza.
Entréguese todo esto en mano de uno de los príncipes más nobles, para que vista así al varón y lo lleve en el caballo por la plaza de la ciudad, pregonando delante de él, así se hará al hombre cuya honra desea el rey. El silencio que siguió fue breve, pero cargado de destino. Entonces el rey dijo con firmeza: apresúrate, toma el vestido y el caballo, como has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo que se sienta a la puerta del rey. No omitas nada de lo que has dicho. El rostro de Amán se desfiguró. El orgullo se volvió ceniza en su interior. Sin poder protestar, obedeció. Y así, el mismo hombre que había edificado la horca, vistió con traje real a Mardoqueo, lo colocó sobre el caballo del rey y lo condujo por las calles de Susa, proclamando con voz quebrada: así se hará al hombre cuya honra desea el rey. Las multitudes miraban asombradas. Algunos sonreían, otros murmuraban, y muchos daban gracias a Dios en silencio. Mardoqueo, el justo, era exaltado, mientras su enemigo experimentaba la humillación más amarga. Cuando todo terminó, Mardoqueo regresó tranquilo a la puerta del rey, en su lugar habitual. Pero Amán, con el rostro cubierto de vergüenza, corrió a su casa. Allí relató a su esposa Ceres y a sus amigos lo que había ocurrido. Sus consejeros, que antes lo habían alentado, ahora dijeron con voz temblorosa: si Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, es de la descendencia de los judíos, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Las palabras parecían un presagio funesto, y Amán se sumió en el temor. Pero no tuvo tiempo de procesar más. Los eunucos del rey llegaron apresuradamente para llevarlo al banquete que Ester había preparado. El día avanzaba, y las piezas de la historia se movían como en un tablero invisible. La mano de Dios estaba tejiendo un destino que nadie podía detener. Mientras tanto, Ester aguardaba en sus aposentos, con el corazón firme y los ojos elevados hacia el cielo. El segundo banquete estaba listo, y el momento había llegado. En aquella mesa se desataría la verdad y se revelaría el enemigo oculto. El sol descendía sobre Susa, tiñendo los muros del palacio de rojo y oro. El ruido de las trompetas anunciaba la llegada del rey y de Amán. La mesa estaba servida, el vino preparado, y la tensión en el aire era tan densa como el silencio antes de una tormenta. Ester sabía que las próximas palabras que pronunciara no solo pondrían en riesgo su vida, sino que decidirían el destino de su pueblo. El banquete comenzaba, y la reina se preparaba para desenmascarar la trama oscura que había nacido en el corazón de su enemigo. La sala del banquete brillaba con lámparas de oro, aromas de especias y el murmullo solemne de los siervos que servían vino en copas relucientes. El rey Asuero estaba sentado en su lugar de honor, y junto a él, Amán trataba de ocultar el temblor de su alma, aún herida por la humillación de aquella mañana. Frente a ellos, Ester, serena y majestuosa, esperaba el momento señalado. Después de los manjares y del vino, el rey, con voz firme, volvió a dirigir sus palabras a la reina. ¿Cuál es tu petición, reina Ester? Será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Hasta la mitad del reino te será dada. El silencio llenó la sala. Ester levantó lentamente sus ojos, y con el corazón ardiendo de valentía, habló con voz clara. Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey Place, sea dada mi vida por mi petición, y la de mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y aniquilados. El impacto de sus palabras sacudió el aire. El rey, sorprendido, se inclinó hacia adelante con el rostro endurecido. ¿Quién es, y dónde está, el que ha engrandecido su corazón para hacer esto? Tronó con furia. Ester, con firmeza y sin vacilar, extendió su mano y señaló al enemigo sentado a la mesa. El adversario y enemigo es este malvado Amán. Los ojos de todos se posaron sobre el príncipe amalecita. El rostro de Amán palideció. El vino se le atragantó en la garganta, y un sudor frío recorrió su frente. De pronto, el hombre que se creía poderoso estaba desnudo ante la verdad, expuesto al juicio de Dios y del rey. Asuero, dominado por la ira, se levantó de la mesa y salió al jardín del palacio. Su respiración era agitada, sus manos temblaban de furor. Había confiado en Amán, le había dado su anillo,
y ahora descubría que aquel hombre había tramado la destrucción de la reina y de todo un pueblo. Dentro de la sala, el terror devoraba a Amán. Cayó de rodillas ante Esther, suplicando por su vida. Se arrojó sobre el lecho donde ella estaba reclinada, rogando desesperado. Pero en ese mismo instante, el rey regresó del jardín, y al ver a Amán postrado sobre la reina, su furia se encendió aún más. ¿Aún para forzar a la reina en mi propia casa?, rugió con voz de trueno. Apenas pronunció estas palabras, los eunucos cubrieron el rostro de Amán, señal de su condena. Uno de ellos, Arbona, habló en ese momento. He aquí, en casa de Amán, la horca de 50 codos de altura que hizo para Mardoqueo, el que habló bien por el rey. El decreto de justicia fue inmediato. Colgadlo en ella, ordenó Asuero. Los guardias arrastraron a Amán fuera de la sala. El palacio entero se estremecía con el rumor de lo que sucedía. La horca que él mismo había levantado para destruir a Mardoqueo se convirtió en el instrumento de su propia muerte. Así pereció el enemigo del pueblo de Dios, colgado bajo la mirada del cielo que hace caer a los soberbios y exalta a los humildes. El silencio volvió a llenar el palacio. Esther respiraba hondo, aliviada pero consciente de que la batalla no había terminado. El decreto de muerte aún estaba escrito, sellado con el anillo del rey y enviado a todas las provincias. La amenaza sobre su pueblo no había desaparecido. Amán había caído, pero la sombra de la destrucción todavía se cernía sobre los judíos. La reina sabía que debía dar un paso más, interceder ante el rey, no solo por ella, sino por toda su nación. La noche cayó sobre Susa, con un aire de tensión quebrada. Los muros del palacio habían visto justicia, pero la verdadera liberación aún estaba por alcanzarse. El amanecer en Susa trajo consigo un aire distinto. El orgullo de Amán había sido quebrado, y su cuerpo colgaba de la misma horca que había erigido contra Mardoqueo. Pero aunque el enemigo había caído, la amenaza no estaba disipada. El decreto de muerte seguía escrito en todas las provincias del imperio. Esther sabía que la lucha no había concluido. Con determinación, se presentó nuevamente ante el rey. Esta vez no esperó invitación, ni pensó en protocolos. Con el corazón ardiente por su pueblo, cayó a los pies de Asuero llorando, y con voz quebrada le suplicó que anulara la maldad de Amán y su decreto contra los judíos. El rey extendió hacia ella el cetro de oro, mostrando misericordia. Esther se levantó, con el rostro aún húmedo de lágrimas, y habló con solemnidad. Si pléis al rey, y si he hallado gracia en sus ojos, y si la cosa parece recta delante del rey, y si yo soy agradable a sus ojos, sea escrito para revocar las cartas dictadas por Amán, que escribió para destruir a los judíos en todas las provincias del rey. ¿Cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré ver la destrucción de mi nación? El rey, con rostro serio, respondió: He aquí, he dado a Esther la casa de Amán, y a él lo han colgado en la horca por haber extendido su mano contra los judíos. Vosotros, pues, escribid acerca de los judíos como bien os parezca, en mi nombre, y selladlo con el anillo del rey, porque un decreto escrito en nombre del rey y sellado con el anillo no puede ser revocado. Entonces el rey quitó de su mano el anillo que había tomado de Amán y lo entregó a Mardoqueo. En un solo instante, el hombre que había estado sentado a la puerta del palacio fue engrandecido con la autoridad del reino. Mardoqueo vistió vestiduras reales de azul y blanco, una gran corona de oro y un manto de lino fino y púrpura. Los siervos se postraban ante él, y su honra se extendía por Susa. Los escribas fueron llamados de inmediato. En el tercer mes, en el día 23, escribieron todo lo que Mardoqueo mandó a los judíos, a los sátrapas, a los gobernadores y príncipes de las provincias desde la India hasta Etiopía. El decreto fue redactado en todas las lenguas del imperio y sellado con el anillo real. El contenido del nuevo edicto era claro: los judíos, en cada ciudad, tenían derecho a reunirse y defender sus vidas, a destruir a cualquiera que viniera contra ellos, y a tomar sus bienes como despojo. El día señalado para la ejecución del antiguo decreto seguía siendo el mismo, el 13 del mes de Adar. Pero ahora, en lugar de un pueblo indefenso, el imperio se preparaba para ver a los hijos de Israel levantarse con la bendición del rey. Los correos montados en caballos veloces partieron apresuradamente con el nuevo decreto. Y mientras cruzaban montes,
ríos y desiertos llevando la palabra del rey, un cambio poderoso se desató entre los judíos. En todas las provincias, dondequiera que llegaba la nueva orden, el pueblo se llenaba de gozo. El luto se transformaba en alegría, el cilicio en vestidos de fiesta. Muchos de los pueblos de la tierra comenzaron a temer a los judíos, y algunos incluso se unieron a ellos, pues entendían que la mano del Dios de Israel estaba sobre su pueblo. En Susa, la ciudad estalló en júbilo. Luces brillaban en las calles, los niños reían, los ancianos alzaban sus manos dando gracias, y la esperanza se respiraba en cada rincón. Mardoqueo, aquel que había sido despreciado, caminaba ahora en honra, y su nombre era celebrado. Pero la tensión no había desaparecido. El día señalado se acercaba. Aunque el decreto ahora favorecía a los judíos, los enemigos seguían acechando, aferrados a la orden inicial que les había dado derecho a atacar. El destino aguardaba. Una jornada de sangre y fuego se aproximaba, y en ella se decidiría si el pueblo de Dios viviría o sería borrado de la faz de la tierra. El sol del mes de Adar amaneció cargado de tensión. Era el día señalado en el primer decreto, el día en que los enemigos de los judíos tenían permiso para levantarse y exterminarlos. Pero ahora, un nuevo edicto corría por las venas del imperio. Los hijos de Israel podían defenderse. La batalla que se avecinaba no sería de víctimas indefensas, sino de un pueblo respaldado por el Dios de los cielos. En las calles de Susa y en las aldeas más lejanas, los judíos se reunieron en unidad. Hombres, jóvenes y ancianos se levantaron con determinación, preparados para resistir a cualquiera que viniera contra ellos. El temor de Dios cayó sobre todas las provincias, y muchos de los príncipes, capitanes y gobernadores apoyaron a los judíos, porque el nombre de Mardoqueo se había engrandecido en todo el reino. Ese día, los enemigos intentaron alzarse, confiando en el decreto antiguo. Pero pronto sus planes se estrellaron contra la voluntad divina. En todas las ciudades, los judíos prevalecieron sobre quienes buscaban su mal. Miles cayeron bajo sus manos. El rugido de la batalla se escuchaba desde Susa hasta las fronteras del imperio, y en cada lugar se cumplía lo que Dios había dispuesto. Los que buscaban la destrucción fueron destruidos. En la misma ciudad de Susa, la lucha fue intensa. Allí, 500 enemigos del pueblo judío fueron abatidos, junto con los 10 hijos de Amán. Aquellos que habían heredado el odio de su padre perecieron en un solo día, como testimonio de que la soberbia y la maldad jamás prevalecen. Pero a diferencia de lo que dicta el corazón humano, los judíos no tocaron los bienes de sus enemigos. No buscaron botín ni riquezas, sino justicia y defensa. No luchaban por oro ni poder, sino por la preservación de sus vidas y la fidelidad a su Dios. Cuando el rey fue informado de la victoria en Susa, preguntó a Ester: «En la capital han perecido 500 hombres y los 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las provincias del rey? ¿Qué más pides, y te será concedido?» Ester, firme, respondió: «Si pléis al rey, concédase también a los judíos que están en Susa que hagan conforme al edicto de hoy en el día de mañana, y que sean colgados en la horca los 10 hijos de Amán». El rey asintió, y la orden fue ejecutada. Al día siguiente, los judíos de Susa se reunieron nuevamente y abatieron a 300 más de sus enemigos. En el resto de las provincias, 75.000 hombres que se levantaron contra Israel fueron destruidos. Y en todo el imperio se cumplió lo que estaba escrito. El día destinado para el exterminio se convirtió en un día de victoria. La sombra de la muerte fue disipada, y la luz de la salvación brilló sobre el pueblo de Dios. Al caer la tarde, las calles se llenaron de cánticos y danzas. Lo que había comenzado con luto y ceniza se transformó en alegría y honra. La ciudad de Susa, que antes estaba sumida en confusión, vibraba ahora con júbilo y paz. Pero algo más grande estaba a punto de nacer de aquel triunfo. No sería solo un día de victoria pasajera, sino una conmemoración eterna que sellaría en la memoria de los hijos de Israel la fidelidad del Dios que libra a su pueblo en la hora de mayor peligro. El imperio, que había temblado ante la sombra del exterminio, ahora retumbaba con la noticia de la victoria judía. Desde las arenas de Etiopía hasta los valles de la India, el eco de la salvación resonaba en cada provincia. El día señalado por el enemigo para la destrucción se había transformado en un día de liberación. Los judíos, que habían llorado en ceniza y cilicio,
ahora reían, cantaban y se abrazaban en calles y hogares. Las lámparas se encendían en cada ventana, los niños corrían con alegría, y los ancianos levantaban manos temblorosas al cielo, dando gloria al Dios que había guardado sus vidas. Entonces, Mardoqueo escribió cartas a todos los judíos que estaban en las provincias del rey Asuero, ordenando que celebraran cada año, en los días 14 y 15 del mes de Adar, la victoria sobre sus enemigos. Estos días serían recordados como días de banquete, de gozo, de enviar porciones de comida unos a otros y dar presentes a los pobres. La costumbre se extendió como fuego en un campo seco. En aldeas y ciudades, los hijos de Israel comenzaron a celebrar, transformando el recuerdo del dolor en una fiesta de vida. Lo que fue llanto se tornó danza, lo que fue temor, ahora era risa. El día en que habían estado destinados a morir, se convirtió en un memorial eterno de esperanza. Ester, la reina, confirmó por escrito estas palabras de Mardoqueo, y el decreto fue registrado en el libro de las crónicas para no ser olvidado jamás. Desde entonces, aquellos días recibieron el nombre de Purim, por las suertes que Amán había echado contra los judíos, pero que Dios había vuelto en su contra. Así, generación tras generación, Purim se convirtió en una proclamación solemne y festiva, que la mano del Señor nunca abandona a su pueblo, y que aun en los tiempos más oscuros, Él levanta salvación. En Susa, la grandeza de Mardoqueo crecía cada día más. El rey lo puso como segundo en autoridad, después de él, y su fama se extendía como un río poderoso. Gobernaba con sabiduría, buscando el bienestar de su nación y hablando paz para su pueblo. La historia de Ester y Mardoqueo no quedó como un simple episodio de supervivencia, sino como un testimonio vivo de que Dios dirige la historia de los hombres, derriba a los soberbios y exalta a los humildes. El pueblo de Dios había pasado de la condena al triunfo, de las cenizas a la gloria, de la desesperación al júbilo. Y el nombre del Señor, aunque no había sido pronunciado en decretos ni sellos reales, brillaba en cada detalle, porque era el quien había guiado los acontecimientos con mano invisible y poderosa. El palacio de Susa, que había visto planes de muerte, ahora se llenaba de música y celebración. Y en medio de la alegría, cada corazón recordaba, lo que el enemigo pensó para mal, Dios lo tornó en bien. Las páginas de la historia se cerraban con júbilo, pero también con reverencia. El pueblo que estuvo al borde del exterminio ahora celebraba con gozo perpetuo. Purim quedó establecido como un recordatorio eterno de la fidelidad de Dios. Y en cada lámpara encendida, en cada mesa compartida, en cada risa y en cada danza, el eco de aquel milagro resonaba: el Señor no abandona a los suyos. Ester, la joven huérfana que había sido llevada al palacio sin comprender su destino, se convirtió en reina no solo de un imperio, sino de la memoria de su pueblo. Su valentía, su fe y su obediencia fueron la llave que abrió la puerta de la salvación. Ella entendió que la corona no era un adorno de poder, sino un peso sagrado puesto en su cabeza para cumplir un propósito divino. Mardoqueo, aquel hombre fiel que se negaba a inclinarse ante la soberbia, fue exaltado a honra, demostrando que la fidelidad a Dios siempre encuentra recompensa. Su voz firme había despertado a Ester para enfrentar la hora decisiva, y su liderazgo trajo paz y justicia al pueblo de Israel en un tiempo de tinieblas. El relato de Ester nos recuerda que la providencia de Dios se mueve incluso en lo invisible. Aunque su nombre no aparece escrito en los decretos ni proclamado en las plazas de Susa, su mano está en cada detalle. Él obra silenciosamente, pero con poder invencible, para cambiar el destino de los que confían en él. Hoy, como en los días de Ester, también enfrentamos amenazas, miedos y batallas que parecen imposibles. Pero la voz de Dios sigue resonando en lo profundo, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Cada uno de nosotros ha sido puesto en este tiempo, en este lugar, con un propósito eterno. No estamos aquí por casualidad. Quizá tus luchas parecen más grandes que tú, quizá sientes que el enemigo ha levantado horcas contra tu vida, tu familia o tu fe. Pero recuerda, el mismo Dios que volteó el decreto de muerte en victoria para su pueblo, puede transformar tu historia en testimonio de vida. Lo que el enemigo pensó para tu mal, Dios lo tornará en bien. Que esta historia nos llame a confiar, a mantenernos firmes y a ser valientes, sabiendo que el Señor nunca abandona a los suyos. Ester arriesgó su vida y declaró: si perezco, que perezca. Y gracias a su fe, un pueblo entero fue salvo.
Hoy, tú y yo también estamos llamados a vivir con esa valentía, defender la verdad, interceder por los que amamos y confiar en que Dios siempre está presente, aun en los silencios de la historia. Tú que escuchas esta historia, si Dios estuvo con Esther, también está contigo. Él sigue levantando hombres y mujeres valientes que se atreven a creer y a actuar con fe en medio de la oscuridad. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a unirte a nosotros en este viaje de fe. Suscríbete a nuestro canal Biblia Animada, donde compartimos más relatos que inspiran, transforman y fortalecen tu espíritu. Dale me gusta a este vídeo si Dios habló a tu vida hoy. Compártelo con tu familia y amigos para que más corazones reciban esperanza. Y no olvides ver también nuestros otros vídeos, donde la palabra de Dios cobra vida en imágenes y relatos llenos de poder. Porque aunque los tiempos cambien, la verdad permanece. El Dios que libró a Israel en los días de Esther es el mismo que puede librarte hoy.